Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, mi nombre es Ángela Arias y la lectura de hoy la tenía pendiente desde hace años. Hola, yo soy Pame Jiménez y yo también. Era el cuento favorito de una amiga. Así que ya esta vez cumplí con esa tarea. Y te damos la bienvenida a Página Cero. Seguimos aquí en el especial de junio, el mes de la diversidad, y nos planteamos la tarea de buscar una lectura que tuviera su adaptación audiovisual. Encontramos una que tiene en realidad varias adaptaciones. Son bastantes basados en, porque no encontramos como que fuera así tal cual. Y se llama Carmila. Carmila, que no voy a pronunciar el nombre del autor, porque es como Joseph... Yo lo voy a intentar, es Joseph Thomas Sheridan Le Fanu. Ahí está, es que tiene un nombre grande. Yo pensé que era francés, porque como el apellido terminaba en Le Fanu, pero él en realidad nació en Irlanda, en 1814. Okay. Esta es una novela muy famosa porque es una de las predecesoras de las novelas de vampiros. De hecho, creo que salió como 25 años antes de Drácula, de Bram Stoker. Entonces, ustedes como para que se hagan una idea del mucho tiempo, ¿verdad?, que está siendo de verdad un precedente en este género del terror. Es una novela gótica. Y venimos a hablar de esto porque presenta, pues sí, comportamientos de lesbianismo, pero venimos a criticar un poquito eso. Sí, vamos a hablar un poco de la novela y de la adaptación, así que les invitamos a que se queden con nosotras acá en Página Cero. Antes de luz en la pantalla fue tinta en una página. Tinta a Luz, una sección donde hablamos de los libros y sus adaptaciones audiovisuales. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Página Cero. Hoy vamos a hablar de la novela corta Carmila. Es un clásico de la literatura gótica, de la literatura de terror, específicamente sobre vampiros. Y fue escrita por Joseph Thomas Sheridan Le Fanu. Espero de verdad haber pronunciado bien ese nombre. Yo también tengo mis dudas. Esta novela se publicó en 1872 y, si no me equivoco, originalmente se publicó por entregas en una revista, pero ahorita no pesco. Ok, aquí ya lo tengo. Una revista literaria que se llama The Dark Blue. Entonces, es una era en la época, ¿verdad? Era muy común eso. Sí, que se publicaba por entregas. Y bueno, y básicamente, ¿de qué trata Carmila? Carmila básicamente es una novela corta en donde nos van a presentar la historia narrada por Laura. Laura es una chica, hija única, no con demasiado dinero, pero bien acomodada, que narra la llegada a su lugar de trabajo, hogar. Iba a decir, a su hogar. Ajá. La llegada de Carmila y todo lo que sucede alrededor de la llegada de esta persona, que además llega de una forma muy inesperada y como muy tortuosa, como muy de accidente, de resolver ya, de no hay que pensar, hay que ayudar casi. Entonces, básicamente nos va contando cómo es su relación con esta chica Carmila que llega a acompañarla en sus días de soledad, porque básicamente con quienes ella interactúa día a día es con su papá, con la institutriz, y creo que había otra, y creo que era una señora como que la cuidaba. Sí, como el ama de llaves. Era como una mademoiselle y otra madame. Ajá, exacto. Entonces imagino que había como diferencias bastante importantes de edad. Entonces, ¿qué les parece si hablamos primero del libro? Claro. ¿Qué te pareció? Ok, yo disfruté el libro, eso sí, con una mirada crítica, porque la razón por la que escogimos esta novela corta era porque queríamos buscar una historia que tuviera su adaptación audiovisual y que además se ajustara para hablar sobre el tema LGBTIQ en este mes. Ahora, Carmila sí tiene fuerte presencia LGBTIQ, principalmente en Carmila. Pues sí, en Carmila, ¿verdad? Carmila es una chica, una vampiresa, con claras tendencias lésbicas. Aquí la acotación, la manera en que se están retratando, abordando, ¿verdad? El tema LGBTIQ, es esta mujer que es muy guapa, pero también es lujuriosa, ¿verdad? Y
tiene puesta su mirada en Laura. Laura es la nueva víctima de Carmila y Carmila intenta como seducirla también, ¿verdad? Es esto como que la acosa, no solamente para devorarla en el sentido de que necesita chupar su sangre para vivir, ¿verdad? Sino que también la acosa de una manera como un acosador sexual de hoy en día, ¿verdad? Como que Sí. se le pega mucho a pesar de que Laura demuestra que está incómoda, que Laura no se siente 100% cómoda con los avances físicos de Carmila. Y a mí me pareció que es un estereotipo súper malo, súper negativo, porque te pone esta idea que entonces todo aquello que no es heteronormativo es pecaminoso, es lujurioso, es terrible, ¿verdad? Es el diablo, es el mal que viene, porque además la presencia de Carmila significa para Laura y para las personas de su comunidad una desgracia, es una enfermedad que viene a llevarse a la gente a la tumba. Entonces sí me pareció que el escritor pues utiliza la orientación sexual de Carmila como una manifestación del mal. Completamente. Para mí en el libro existieron 2 red flags que vi muy importantes, para mí al menos. Una es claramente sí como plantean que Carmila es perversa, digamos. Vamos a ver, si quitamos el hecho de que Carmila es vampira y vemos lo demás, no es tan perversa, digamos. O sea, ¿cómo lo puedo decir? Por ejemplo, Laura, había momentos en donde ella decía, me siento incómoda, pero no la puedo alejar de mí tampoco, ¿verdad? Entonces sí siento que sí había un poco de reciprocidad. No sé cómo se esa palabra, yo mejor no la digo. O sea, sí había un poco de interés mutuo de Laura. Laura no es una regla completamente recta, es como de esas, es como de esas cintas métricas de hacer costura, total, ¿verdad? Que se puede mover. She's not straight. Sí, total. Bueno, Laura no es que la repele completamente, de hecho se siente atraída por ella y por lo que representa y por como halo de misterio que hay detrás de ella. De alguna u otra forma, Laura está fascinada con esta persona tan particular que llegó a romper su rutina. Pero claramente sí hay un tema ahí de espectro maligno, poseído y tal, que a mí no me encantó. No. Y hubo otro momento en donde justamente, digamos, la forma en la que llega Carmila a la casa de Laura es por un accidente que hay con un carruaje. Eso es al puro inicio. Y hacen referencia a una mujer negra sí, dentro del carruaje que era maligna. Porque era negra. Ajá, sí, no recuerdo bien las palabras, no lo dijeron, digamos, con todas esas letras, pero claramente había una referencia de maldad, ¿verdad? De maldición, de embrujo ahí, que tampoco me gustó. Pero bueno, es una novela de 1871, según lo tengo aquí apuntado. Entonces, pues... Sí, 1871, 1872, digamos. Exacto, entonces es como... rastros de la época. Sí, es un producto de su época y claramente el autor también lo es. Esto de homofobia, lesbofobia, no sé si se dice así, supongo que sí. Racismo, también bastante misoginia, ¿verdad? Mucho, porque o la mujer es hermosa y pura o es pérfida y lujuriosa y perversa y la perdición. Entonces esos 2 elementos fueron los que me llamaron la atención como de red flags como tal, digamos, de la lectura, pero bueno, se entienden dentro de su contexto, no se justifican, pero se entienden. Y tenía un poco de miedo, tengo que decir, a la película que íbamos a ver o a la adaptación, porque eso es una interpretación muy personal, puede ser que yo esté equivocada, pero yo lo que recuerdo sobre todo en adaptaciones viejas es que todo el tema del lesbianismo se plantea o se visibiliza desde el placer para el varón. Ajá. Me explico. Y tenía susto de que eso sucediera un poco en la adaptación que vimos, pero bueno, ahora más tarde veremos esos detalles. Quitando eso, a mí me gustó, la leí rapidísimo. También lo disfruté porque compré el Alma Clásicos y vienen ilustraciones muy bonitas, entonces a mí eso me ayuda mucho. Y sí, es como la típica novela de esa época sobre vampiros. Lo interesante es eso,
que históricamente fue una vampira o una vampiresa, no sé cómo se dirá, la que abrió toda esta posibilidad literaria de vampiros que todo el mundo conoce como Drácula, y ya luego evolucionó a otras publicaciones. De hecho, muchas de las vampiresas que existen actualmente, e incluso también en Drácula, es esta energía sexual tan fuerte que tienen, es porque Carmila es esta predecesora en las maneras en las que se está pues retratando a la vampiresa en los medios de comunicación. Yo disfruté la novela, salvo esos puntos que dice Pamela. Quiero agregar también, llega un personaje que es un jorobado, ¿verdad? Es cierto, que también tiene como este retrato de lo que es diferente, lo que es la discapacidad, como una monstruosidad. Como algo que está ahí para entretener. También. Sí, entonces, si van a hacer la lectura, tenemos que comprender que es un producto de su época, pero también tenemos la oportunidad de hacer una lectura crítica al respecto, ¿verdad? Solamente porque nos guste algo no significa que todo esté políticamente correcto o que sea moralmente correcto, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo muy claro. Sí, creo que esa lectura hay que hacerle como ese análisis, esa crítica, y que está bien hacerlo, porque la manera en que estamos consumiendo hoy en día la literatura no es igual que en 1870 y pico, ¿verdad? Pero, aparte de eso, yo sí la disfruté porque para mí fue una oportunidad de ver cómo es que se está trabajando la literatura gótica tradicionalmente. Claro. ¿Verdad? Entonces, me gustó mucho. Siento, digamos, que en comparación con los estilos contemporáneos en la literatura, sí tenía mucho del tell y no del show. No sé si has escuchado eso del show don't tell, ¿verdad? Como que en lugar de contarme algo, mostrémoslo. Creo que esta novela, que tal vez incluso cuenta como una noveleta, no estoy muy segura de porque es cortita, tiene mucho más bien de que está contando y no está mostrando. Pero es chiva ver cómo es que ha ido evolucionando el arte de contar historias a lo largo del tiempo. Claro, de hecho me pasó algo que me llamó la atención porque he estado leyendo mucho contemporáneo, claramente. Entonces, cuando lo empecé a leer, me acuerdo que mi pensamiento fue como, cierto, vienen descripciones muy largas. Es decir, ¿verdad? Sí, como el describir dónde vive, cómo es, que al norte hay tal cosa, que al sur hay no sé qué, que, ¿verdad? Como esta descripción del espacio físico. Como que mi cerebro, como venía leyendo tanto contemporáneo, mi cerebro dijo, sí, acuérdese, tiene que ser como un cambio de chip, no va a ser todo quizás como con una inmediatez de narración, digamos, como estoy acostumbrada. Sin embargo, no se me hizo para nada larga. No. Como que el timing está muy bien puesto, o sea, se va resolviendo una cosa, pero luego otra, pero, ¿verdad? A cada rato va como sucediendo cosas y eso me gustó mucho. Y también no sé por qué no paro de pensar, que me parece muy interesante, que socialmente le hayamos dado un peso mayor a Drácula que a Carmila. Claro, pero eso tiene una respuesta muy obvia. Claro. Carmila es mujer. Carmila es mujer y además todas sus víctimas son mujeres, digamos. Pero, y no solo eso, es otra vez esta parte del tema LGBTIQ. Claro. ¿Verdad? Porque Carmila consume a las mujeres porque se interesa sexualmente en ellas, igual que Drácula. Drácula también tiene un interés sexual en sus víctimas. Sí, pero creo que a Drácula, y esta de nuevo puede ser una percepción muy personal, creo que a Drácula sí se le posiciona desde un poder muy fuerte, es esta figura encantadora, porque a mí Drácula toda la vida me ha parecido encantador, que es un viejito. Seduce, claro, pero es encantador el tipo, es que seduce absolutamente cualquier ser que se le acerque, hombre o mujer. Pero Carmila también. Claro, es que eso es lo que digo, eso es lo que quiero decir. ¿Por qué no tomaron a Carmila? ¿Por qué no darle una representación de ese nivel de poder y no de maldad? Es que, no, yo sí creo que a Drácula también tiene ese nivel de poder y de maldad, igual que Carmila. Lo que pasa es que como él no muestra interés sexual en víctimas masculinas, ahí hay una cuestión también de heteronormatividad. Está bien aceptado que el villano tenga su interés sexual en sus víctimas femeninas. No está bien visto que la villana tenga interés sexual en sus víctimas femeninas. Entonces creo que tiene que ver también con heteronormatividad. Sí, también lo pienso porque a mí me parece que tal vez a Drácula no me lo han presentado tan heteronormado. En lo siguiente,
yo sí sentía esas sutilezas, lo que pasa es que era sutil, en el interactuar con hombres y verlos con cierto deseo. O sea, como que estaba más maquillado, porque siempre se hacía referencia como a maes y luego a mujeres. Y lo que me molestaba de Drácula es que a las vampiresas siempre estaban jugueteando entre ellas para entretenimiento de Drácula, nunca como una representación de la sexualidad libre sin una perspectiva masculina, claro, digamos, que la norme o que la apruebe o la disfrute. Sí, sí, de hecho sí, Drácula, si no me equivoco, tenía 3 novias, por decirlo así, 3 vampiresas, que eran las que se comían los bebés, creo, en el libro. Creo que también en la adaptación más reciente que vimos nosotras de Netflix. Me parece que sí, ahí pasa como cosas, pasan cosas. Pasan cositas, pero sí me parece, está lloviendo cualquier quicio. Sí. Entonces, se escuchan al perro ladrar y tal, demás. Y los truenos es eso. Sí, pero no podemos hacer nada con el clima. Entonces, ni modo, continuamos. Les decía, las novias estas, las vampiresas estas de Drácula, la verdad es que no me acuerdo si en el libro eran novias, pero son vampiresas que están ahí. Sí, y en las películas también siempre las muestran. Son muy sexualizadas. Muy sexualizadas, pero no desde el propio disfrute, sino de el entretenimiento de la vista masculina. Claro. Pero mi punto es que esas vampiresas claramente siguen este prototipo, este arquetipo que nos trajo Carmila, ¿verdad? De la vampiresa sexualizada. Sí. Ahora, con Drácula creo que sí empezaba a consumir a Jonathan en el libro. Sí, me parece que sí. Pero porque le costó mucho salir del palacio. Pero yo no lo sentía que era como algo de te deseo porque quiero tener coito con vos, ¿verdad? Es más bien como, te deseo porque tenés sangre y yo consumo sangre, o sea... Me estoy haciendo viejito, necesito volver a ser joven. Exacto. Sí. Entonces, creo que por ahí fue de donde salió, que se le dio más prioridad a Drácula que a Carmila. Quién sabe también si, en parte es porque como Carmila es de las primeras novelas... Wow. Me encanta que estemos hablando de Drácula y truene, Carmila y truene. Sí. Hay que agregar como efectos de sonido. Entonces, decía antes de que el trueno me interrumpiera que tal vez parte también del éxito de Drácula en comparación con Carmila es que Carmila fue abriendo camino. Claro. Y entonces ya Carmila caminó para que Drácula corriera. Exacto. Ya cuando llega Drácula, entonces ya tal vez está como más posicionado como este interés. Y entonces Drácula se subió en lo más alto de la ola y ahí funcionó. Ahora... Pero también los formatos, ¿verdad? Quiero decir, en extensión de qué es lo que sucede en la historia. Carmila es bien cortita, ¿verdad? Drácula es un librote. Un librote, ¿verdad? Y es de todo lo que va pasando y este sentimiento de encierro que tiene este hombre en el castillo. Esta es otra vivencia distinta. Sí es importante decir que ni Pamela ni yo somos ni filólogas, ni expertas en literatura, nos hubiera encantado, pero no lo logramos. Entonces tenemos un podcast de literatura para hablar de libros y entonces esas apreciaciones que estamos sacando de por qué Drácula tuvo más pegue que Carmila, puede ser que acertemos, puede ser que no, ¿verdad? Si ustedes saben la razón o tienen teorías, por favor adelante, nos las pueden contar. Sí, nos pueden iluminar al respecto. Pero sí, yo la novela la verdad es que sí la disfruté, sí recomiendo su lectura, me parece importante, eso sí, que la lectura se acompañe también de un análisis crítico, porque ¿qué significa representar entonces lo lésbico, ¿verdad? La homosexualidad como una característica maligna, porque eso hace mucho daño en la vida real, ¿verdad? Cuando tu villano es gay, lesbiana, queer, negro, negra, con alguna discapacidad, estás mandando un mensaje. Y bueno, el escritor en esa época, de nuevo se me olvidó el nombre. Joseph Thomas, no me acuerdo qué, Le Fanu. Él, y bueno, no creo, espero, pero no lo sé porque no tengo una ouija para invocarlo y hacerle la pregunta. No creo que lo haya hecho con mala intención, sino de nuevo porque es un producto de su época y claramente sí tenía pues estas nociones interiorizadas de discriminación hacia estas poblaciones. Nosotros podemos ser mejores. Otra cosa importante que mencionar es que no suceden cosas sexuales, digamos, explícitas en el libro, por aquello de que alguna mamá quiera decir, a mi hija le gustan los libros de vampiros, no sé si presentarle esta obra o no, porque puede pasar.
hay como una constante tensión de Carmila intentando como extraer algo, de obtener algo de Laura, pero no existe explícitamente escenas explícitas. Como de sexo, decís sí, vos. pero demasiado explícitas. Todas están como... Todo está como muy sugerido. No, como digamos, muy... sí hay besos, digamos, y sí está como Carmila besando el cuello. El cuello de... Ajá. De pero Laura. Recuerdo que era como que me abrazó y me dio un beso en el cuello. Como que todo era... No, pero incluso pareciera también, sutil. No. O sea, quiero decir, no hay como lo que estamos acostumbrados ahora de una historia spicy. Okay. No, eso es lo que quiero decir. Igual en uno de los ataques yo sí recuerdo que ella menciona, bueno, puede ser que lo esté alucinando ahora, pero sí recuerdo como que en uno de los ataques ella sentía besos en el cuello, ¿verdad? Y que ahí se quedó y que cuando eso pasa ya no puede respirar, que siente que se ahoga, que la están asfixiando, ¿verdad? Entonces yo decía, sí había como un poquito, como que el autor metió un dedito gordo del pie en el agua de la lujuria y la sexualidad, pero... Lo quitaba inmediatamente. Bueno, yo creo que en realidad seguir hablando de la novela no nos va a llevar a ninguna otra parte porque la novela en realidad es cortita. No es muy pequeña. Y, no, yo sí tengo una observación que hacer de la novela. Adelante. Yo me preguntaba, ¿y los ayudantes de Carmila qué pasó con ellos? ¿De dónde salieron? ¿Quiénes son qué? Y me refiero... Yo tenía una teoría. Ok. Mi teoría es que todos eran vampiros. Claro. Y andaban simplemente como... ayudándola a ella a comer. Ajá, pero sí. Entonces, ¿de qué comían ellos? Es que yo siento que ellos estaban buscando, o sea, que ellos estaban buscando cómo posicionarse, ubicarse y encontrar a sus presas perfectas, digamos. Está lloviendo, entonces vamos a escuchar a Catrina pelear con Thor. Con los... Yo creo que sí, que ellos eran todos vampiros y vampiresas y que simplemente estaban como en the hunt, ¿cómo se dice? Como en la caza y en la cacería y dijeron, ok, esta es perfecta para tal. Nosotros nos vamos a ir para encontrar nuestra perfecta. Es que esa es la parte que yo decía, no, es que siento que están ahí para ayudar a Carmila porque Carmila era una condesa. Entonces que están ahí sirviéndola a ella. También. Pero entonces yo también me decía, bueno, pero en algún momento estos maes deberían regresar porque, ¿verdad? A buscarla. Claro, porque formaba parte de la narrativa de ellos, vamos a volver. No vuelven, ¿verdad? Para el final del libro no vuelven. Y para mí eso es como... ¿qué pasó con ellos? Y de nuevo es porque a mí me hace falta tener todas las respuestas. La novela se resuelve bien sin que sepamos qué pasa con esta gente. Pero es que ya tenían un modus operandi, además. Sí. Tenían un modus operandi muy estructurado, planeado y muy, además, efectivo. Súper efectivo, ¿verdad? Porque sabían cómo controlar a la gente por esta parte de la moralidad y de la ética, ¿verdad? Es como, moralmente usted tiene que aceptar a esta mujer, a esta chica en su casa, porque exacto. ¿qué va a hacer de ella? Si usted no lo hace. Esta cuestión de caerle bien a la gente... o que a tratar a la gente de forma que se sientan muy complacidos y muy halagados, pero solo para obtener algo para mí, digamos. Y no te das cuenta hasta que estás en el fondo. Que sí, eso es muy de monstruo. En todo caso, yo me hacía esas preguntas. ¿Qué pasó con esta gente? ¿Verdad? Pero bueno, eso pueden hacer fanfics si ustedes desean para responder la pregunta. Nos pueden... la pasan, claro que sí. Bien escritos, por favor. Y creo que ya a partir de esto, sí, yo ya abordé todo como los temas que yo tenía con la lectura. Carmila de nuevo es una novela muy cortita y por eso vamos a saltar ahora a la segunda parte de este programa. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com o visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0.
es hora de pasar la página 0. Muchísimas gracias por seguir con nosotras acá en Página 0. Estamos hablando sobre la novela corta o noveleta, ya no sabemos, pero Carmila. Y resulta que además de leer la novela de 1870, de los 70s, 1872. vimos una película. Hay varias adaptaciones. Buscamos, de hecho, varias. Empezamos con una que era una serie web. Porque estaba ahí como interesante el concepto, sí, pero no nos gustó la ejecución. Vimos como 2 o 3 episodios, una cosa así. Sí. La verdad es que fue como... por no. si lo quieren ver, está en YouTube. Son capítulos de 2-3 minutos. Creo que eran 3 temporadas. Ajá, ahí está una película. Es una serie canadiense, ¿no era? Pero no nos enganchó. Entonces teníamos 2 opciones. O irnos a una muy, muy vieja o irnos a una como más cercana a estas épocas. Sí, porque nueva no es. Ya estamos en No 2026 y la película que vimos es de 2019. 19, ajá. Sí, es una película que encontramos de formas en las que el internet nos permite acceder a cierta información, solo voy a decir eso. Es una película que dura 1 hora y media, 1 hora y 40 minutos. Ajá. Digamos, apreciaciones generales de la película como tal. Es una peli un poco lenta, como pausada, como muy... A mí me daba la impresión, hay muchos planos de... bueno, trigger warning, si a alguien le da asco los bichos, esta no es su película. Sí, y si además tienen como esta sensibilidad con los sonidos de bichitos, esta no es. Creo que también es importante como determinar cuál película es exactamente, porque muchas adaptaciones se llaman Carmila. Tienes razón, completamente. Esta se llama Carmila, es una película inglesa del año 2019 que es escrita y dirigida por Emily Harris. Y yo creo que, me gustaría tocar ese punto más adelante, porque sí creo que es importante. Claramente que hay una visión femenina, pero como dice Pamela, sí, y se nota, pero como dice Pamela, es una película lenta. Yo siento que es densa. Pamela y yo nos estábamos quedando dormidas, francamente. Sí, es que el día no ayuda además. No, sí, hoy está como nubladito, con lluviecita y taca. Siento yo que no es para todo público. Digamos, si es una película así como que ustedes quieren ir para pasar un buen rato, como para distraerse y demás, no. Pero porque a ustedes les interesa el tema de Carmila en sí, o porque les gusta conocer nuevas formas de estructurar historias y demás, y de cómo presentarlo con este lenguaje cinematográfico, creo que entonces sí, creo que puede ser como más bien como un filme como de estudio, no como de consumo masivo para... sí, no es algo muy pop que digamos. No, para nada. Sí tiene como muchos primerísimos planos de ciertas cosas, como que hay mucha simbología dentro de la construcción de los encuadres. Eso es lo que creo que pasa. A mí a veces me pasa, como todo me lo tomo tan literal, me cuesta un poco interpretar a fondo lo que me están planteando, digamos. Pero sí es cierto que dentro de la novela abordan mucho esto de, o a Laura, porque sí, eso es un basado en. Ajá, de hecho. No es una adaptación tal cual. Sí, de hecho, ¿verdad? Laura, que es la protagonista en la novela, aquí en esta película se llama Lara. Es cierto. No es muy original el cambio, pero se llama Lara. Pero hicieron un cambio y sí toman algunos elementos importantes como que es hija única, que vive en esta casa muy bonita con su papá y con una persona que me llamó la atención que la pusieran tan callada dentro de todo, o sea, como tan... El personaje de la ama de llaves, digamos. ¿El ama de llaves o la institutriz? No, la del ama de llaves pasa por desapercibida. En el libro creo que estaba más presente. Creo que aquí no era ama de llaves. Se me hace que aquí era más bien como cocinera. Como sirvienta. Y que además es que es negra. La actriz es negra. Entonces a mí eso también me está dando una interpretación de... Es la servidumbre. Exacto. No está en una posición de poder en la casa y una ama de llaves suele tener una posición de poder porque es la que literalmente tiene las llaves que abren y cierran las puertas en la casa. Total. Entonces, sí, es la que domina además sobre los sirvientes. La que aquí domina sobre los sirvientes es la institutriz. Que me cayó pésimo. Sí, la institutriz es un personaje que Pamela y yo creo que todavía no terminamos como de cuadrar porque dice algo esta institutriz a Lara sobre los sentimientos, ¿verdad? Que nada más era emoción. Y entonces yo me quedé pensando, o sea, me estás diciendo que vos también sos una lesbiana pero reprimida. Y sin embargo, más adelante
la vemos como en un tipo como de relación heterosexual y yo digo, ok, ¿sos lesbiana reprimida o sos bisexual? Yo tengo una teoría. Dime. Mi teoría es que ella representa claramente a la sociedad y sus ambigüedades y su doble cara. Ok. La institutriz como tal. Porque la institutriz trata de corregir absolutamente todo lo de Lara. Hay muchos factores dentro de ella. No voy a decir cuáles porque siento que les voy a spoilear la peli. Sí, yo creo que sí, digamos. Por ejemplo, esto de que Lara es zurda. Entonces le amarra una mano para que, ¿verdad? Pueda aprender a utilizar o que fortalezca como esta vara de usar la derecha. Que, by the way, esto es algo que mi mamá en la escuela le hacían eso. Uh-huh. O sea, mi mamá es ambidiestra porque mi mamá era zurda y la obligaron a aprender con la derecha. Entonces, tampoco está muy alejado de nuestra realidad, incluso en esos aspectos. Pero sí, además ella es como curiosa, como imaginativa, como ¿Quién, que... Lara. No, yo estoy hablando de la institutriz todavía. No, de Lara, perdón. Ajá, sí, Lara. Ajá, Lara es como, tiene como estas cosas que la hacen distinta, la hacen... Lara tiene curiosidad además por el cuerpo humano, ajá, ¿verdad? Muchísimo. Ella quiere tener información, pero esta institutriz trata de meterla dentro de una caja y utiliza formas muy violentas para... instruirla. Es que como para capturarla, como para, ¿verdad? Yo quería como hacer un juego de palabras en institutriz e Tienes instruirla. razón. Ese era mi objetivo, pero no es divertido si tengo que explicarlo. Pero sí, esta institutriz juega un papel muy importante en la película. La institutriz de la novela en realidad, o sea, no está ahí como para acompañar. No tiene un papel tan relevante, pero en la película sí. Uh-huh. En la película no hay ninguna señal obvia de que Carmila sea vampiresa. No. Para nada. Carmila simplemente pasa por ser una chica muy hermosa. Y muy particular. Uh-huh. Y aquí es donde yo quiero hablar de la directora, porque uh-huh. se nota mucho esta visión femenina, ¿verdad? De nuevo, la directora es Emily Harris. Y yo disfruté mucho las escenas sexuales entre Carmila y Lara. Uh-huh. Pero eso de que las disfruté mucho. Pero la sangre no te la... Sí, o sea, porque si hay sangre... Hay sangre, pero no de una manera... Yo estaba más acostumbrada al mordisco. Ajá. Esta vez no hay mordisco. Por eso también como que está sutilmente como sugerido de que Carmila puede o no ser vampira, ¿verdad? O sea, eso siempre queda ahí como la pregunta en decir cuál va a ser la decisión final, digamos. Yo, la verdad, en la película creo que ella no era un vampiro. Para mí era simplemente una chica que pensaba distinto, ¿verdad? Que no actuaba conforme a las reglas de una sociedad que además es muy religiosa, particularmente cristiana. No sé qué sabor de cristianismo tenían por ahí, pero particularmente ¿Pero alguno. Ajá. Y claramente ella comete el pecado mortal de despertar la curiosidad sexual de Lara. Y además como de darle la oportunidad de que ella sea quien es. O sea, de escucharla, de que ella le muestre cosas, ¿verdad? En cambio, las otras relaciones que tenía eran solo con la institutriz, porque también la figura del papá la borran mucho. Sí, se me hace como que el papá salía a hacer trabajo. Sí, pareciera, ajá. Aunque pareciera que él sí la quería. Claro. Y mucho. Y como que no estaba como tan de acuerdo con lo que sucedió. Esa fue la impresión que a mí me dio. Pero que esta otra relación mayoritaria que ella tenía con otro adulto, con otro ser, era muy de esto se hace así, así, así. Eso no se hace bien. Eso, ¿verdad? Como que era limitaba mucho. Era una relación donde el poder que imperaba sobre Lara era sumamente restrictivo. No era una relación de iguales, ¿verdad? Ni siquiera de una mentoría positiva. Era una mentoría de dominio sobre Lara. Pero sí, para mí, la Carmila de la película no era una vampiresa, simple y sencillamente que cometió ese error de despertar la curiosidad sexual de Lara. Y Lara, pues sí, fue recíproco el sentimiento de Lara hacia Carmila. Y lo que yo les digo, yo disfruté mucho las escenas sexuales entre ellas dos, porque yo dije, están disfrutándolo. Sí. Y es eso, es que están disfrutándolo ellas, y como dijo Pamela, no era para la mirada masculina. Entonces, yo dije, mae, qué sexy.
Qué sexy porque lo están pasando bien. Sí, y además me parecía a mí que tampoco existió una objetivización del cuerpo femenino para lograr despertar esa sensación de que lo estaban disfrutando, de que era algo de disfrute. Porque, bueno, dentro de todo, pues Carmila y la chica y Lara son relativamente jóvenes, ¿verdad? O sea, no son mujeres maduras. Y me atrevería a decir que están en los finales de sus 15, 10 yo diría como 17, 19. Exacto. Sí. Entonces, para mí, cuando también abordan la parte sexual de mujeres en esa edad, también soy un poco picky sobre cómo lo muestran. Y en esta particularmente no me pareció que fuese eso, como demasiado sexualizada. Lo único, ya les digo, que a mí me molestó fue la sangre, porque yo dije, amigas, están en los 1800. Se van a enfermar. Se van a enfermar muchísimo, o sea, ¿qué les está pasando? Sí, le pueden dar hepatitis, sí, si un bicho las mordió, alguien le puede tener rabia. Sí, no, esa parte no la disfruté, digamos. No, y yo decía, no, para mí tiene sentido, sí, yo puedo ver en la piel, decía yo. Sí, y yo no, amiga, yo no. No somos personas diferentes. Habían ratas ahí, por ahí, o sea, me explico y todo, no. No. Ese tipo de fluidos no, gracias. Pero sí, es como algo que me hizo pensar mucho, todo el rato estaba como pensando en esta necesidad que tenemos los humanos de explicarnos cosas cuando no tenemos toda la información. Es decir, que de algo chiquitito, como que sonó la puerta, yo puedo decir, fue el viento, puedo decir, es un espíritu que vino a visitarme. Me explico, esta necesidad de llegar a conclusiones sin información. Eso es, creo, lo que hacemos como sociedad en muchos casos, que tratamos de explicar algo desde lo fantasioso o lo malo, sin siquiera detenernos a pensar de esto, o sea, basado en qué estoy diciendo eso, basado en que ella es una vampiresa y no una chica enamorada de otra chica. Uh-huh. ¿Qué perturbador hay en eso? Nada, ¿verdad? Como que... Sí, para justificarlo, básicamente hicieron una cacería de brujas. Completamente. Entonces, sí. También yo quiero hablar sobre que para mí Lara en la película no es lesbiana, es bisexual. Sí, porque creo que a ella le gustaba otra persona. Le gustaba otro hombre por ahí. Ella tenía sus sueños y tal. Y yo lo vi y yo dije, también. Sí, no, la verdad las dos nos quedamos así, ¿quién es? Sí, porque total. Además lo veíamos guapo. Y cuando sale, sí. Yo dije, claro. Ahí está. Pero la representación de él, o sea, eso me pareció muy bonito, porque por supuesto que ella iba a estar fantaseando con este ser que le traía magia y le traía cosas y le traía el mundo exterior. Claro, y imaginación también, por supuesto. Eso era algo que ella quería explorar y que estaba baneado en su lugar, digamos, completamente. Eso me pareció muy bonito. Uh-huh. Y lo disfruté mucho. Además, el muchacho estaba muy bonito, tengo que decirlo, estaba bien guapetón. Sí. Y tenía acento británico. Sí. 20 días. La película entonces, ¿nos gustó o no nos gustó? Depende, siento yo. Si es una película que ustedes quisieran como consumir porque es una tarde lluviosa, quiero disfrutar mi fin de semana después de una larga jornada laboral de 5 días seguidos. Si tienen 7 días hay algo mal ahí, quéjense con el patrón. De 5 días seguidos y quiero relajarme, no, esta no es la película, no. Pero sí les llama la atención cómo hacer análisis de películas, ver cómo el lenguaje cinematográfico, de nuevo, o sea, esta película tiene mucho simbolismo, muchos primeros planos de insectos, la musicalización, no tanto porque tenga mucha música, pero no sé si entonces la palabra correcta sería sonorización. Sí, porque incluso utilizan mucho los silencios. Uh-huh. El silencio creo que es parte de, o sea, utilizaron ese elemento que cuesta mucho que una película utilicen el silencio como elemento narrativo, digamos. Eso creo yo siempre es como ruido, música, gritos, todo hype. En esta se siente, creo que pausada también porque utilizan mucho ese recurso como para la introspección. Sí. Volviendo, digamos, como a los primeros planos de los insectos y demás, siento que no estaban ahí solamente como para hacer sentir incómoda a la gente, porque además se escuchan los sonidos de los bichitos y yo sí, ay, qué incómodo, ¿verdad? Creo que también era una representación del paso del tiempo y del paso de la inocencia a la pérdida de la inocencia. No quiero decir que a la perversión, sino a
por ejemplo, tenemos un primer plano muy cercano de una rosa. Pasa la película y luego vemos esas rosas ya marchitas porque han pasado el tiempo. Y lo que decía la institutriz, para que algo nuevo tenga que surgir, parte de la rosa tiene que morir, ¿verdad? Para que dé fruto. Entonces sí, yo creo que no era tanto como la representación de la inocencia a la perversión, sino de la inocencia a la pérdida de la inocencia, pero el fruto que se alcanza es la madurez. Pero también es que si lo ves así, como algo que es tremendamente bello puede terminar de una manera totalmente desastrosa y horrible, digamos. Porque lo que pasa no es bonito. No es bonito. No es nada bonito. Entonces, ¿cómo el ser humano puede ver algo tan hermoso y lo puede destruir? ¿O cómo las cosas bonitas también tienen fecha de caducidad? Vieras que eso que vos acabas de decir se me prendió el bombillo. A ver. Cuando Lara va a tomar una flor, Carmila no la deja. Le dice que las flores están vivas, no hay que cortarlas. Lara le dice, las flores están para que las recojamos. Y Carmila no la deja. No. Y después se ponen ahí a compartirse sangre que no me gustó. Pero bueno. Creo que aquí hay una parte de simbolismo. Con el final, no les voy a decir cuál es el final, ustedes saquen sus propias conclusiones. Carmila no deja que tomen una flor, ¿verdad? Que la arranquen porque la flor está viva. Carmila para mí es una flor. Ya entendí. Sí, ves. 20 de 10. ¿Ves? A veces yo tengo esos momentos en los que estoy como inteligente. No son muy comunes, así que por favor aprecienlas. Además, ay no. Ya me acordé muchísimo cómo estaban y todo. Sí. Ay, no. Estúpida persona. Sí. Ya no voy a decir nada más. Ya no digamos nada más. Pero sí, yo la disfruté también. Me gustó, pero es como... Tienen que tener como el mindset adecuado para verla. Entonces, buenísima la película, no lo diría. No, tampoco. Pésima, tampoco. No. Si la quieren ver, ya saben, tienen que ir ahí con una mentalidad abierta. ¿Saben que este tipo de películas están chivas para cuando uno quiere como tratar de rebanarse la cabeza, de decir, ¿por qué pusieron esto ahí? ¿Qué simbolismo hay? Y si leyendo la novela, ¿qué quisieron traer de la novela a la película para representar algo? ¿O cómo lo trataron de adaptar para que una prohibición se viese más clara que como se planteó en el libro? Qué sé yo, como para ponerse a pensar y analizar el lenguaje audiovisual y cómo se adapta a algo sin ser tal vez tan palabra por palabra, sino como un lenguaje aparte, me parece. Sí, yo a Pamela le decía que esa película probablemente a mí me habría gustado mucho como novela. Porque, de nuevo, son medios diferentes la novela y el cine. El cine tiene su lenguaje, la novela tiene el suyo, pero por algunas imágenes que nos da la novela, sobre todo la toma final de Lara en un río, hasta ahí voy a llegar. Me encantó. Muy buena, muy buena. Pero yo dije, wow, si esa escena se pudiera traducir de alguna manera al lenguaje literario y toda la novela tuviera ese mismo feeling del lenguaje literario que vemos en esa última toma, esta como novela estaría súper interesante y creo que al menos a mí me habría parecido más encantadora y más interesante, más de no me voy a quedar dormida como me pasó en los primeros segundos, los primeros minutos francamente de la película, me habría interesado más como novela, pero respeto que el medio original de esta sea una película. Sí, y yo tengo que decir que tal vez me gustaría más, quedé como con ganas de saber un poco más de Lara, porque en el libro es esta chica que nos cuenta su historia, pero me parece que lo hace desde una posición muy de narradora nada más, ¿verdad? Que cuenta qué pasó, ¿verdad? ¿Y a quién se lo cuenta? Sí, ¿verdad? Viene como desde una posición un poco como neutral, quisiera decir, de un narrador que te está contando una historia con un inicio, un desarrollo y un cierre, ya. Pero esta Lara me parecía más interesante, más humana, porque tenía conflictos internos. Y como ella no me lo decía, todo en la película está un poco como sugerido, ¿verdad? Yo decía, quiero saber qué está pasando por su mente. Entiendo por qué los sueños que tenía eran de esa forma, porque claramente ella sentía que todo lo que ella hacía, sentía y por lo que se sentía atraída, sea sexualmente o por interés o whatever, se lo planteaban como un pecado mortal. Sí, claro, sus intereses eran perversiones. Una mujer no debería interesarse en el cuerpo humano y además era como el cuerpo humano como algo médico, creo yo que era. Completamente, ¿verdad? Entonces, el deseo que ella sentía de nuevo, abrir, de ver qué hay, pero también siento yo como
de abrir no solo físicamente, sino también de abrir emocionalmente. O de explorar, de saber qué hay más allá de la piel. O sea, Ajá, ¿verdad? Sí, Era sin como dar muy... mucho spoiler. Ajá, exacto. Ese personaje como tal, la construcción de ese personaje me llamó poderosamente la atención en la película, y en la novela no tanto. En la novela completamente era Carmila y el acertijo que era. O sea, la situación esta que no sabíamos qué estaba pasando. En cambio, en la película como tal sí me abrió otras posibilidades. Como que me pareció un personaje más complejo, a pesar de que no verbaliza mucho, porque también tenemos muchas escenas de ella sola, ¿verdad? Lidiando con cosas, ¿verdad? Ese personaje me gustó más. Uh-huh. Y bueno, chicos y chicas, con esto llegamos al final de este episodio. Uh-huh. Tenemos todavía que reflexionar bastante de cómo es que estamos presentando a las personas LGBTIQ en la literatura. En este caso estábamos viendo que es una novela particularmente ya viejita, 1872 publicada, y que claramente es un producto de su época, y que está bien que la disfrutemos como el clásico que es, pero ojalá siempre haciendo esa lectura crítica de por qué se representa a la comunidad LGBTIQ desde el pecado y no desde la normalización, que creo que es algo que la película intentó como traer a colación, pero decir, a pesar de esto, los estereotipos que tiene la gente, las percepciones negativas todavía se interponen. Uh-huh. Completamente. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Pasaporte Sonoro. Historias que te llevan a otros mundos. En la 5ª temporada del podcast Página Cero, te traemos otro concurso para que vos tengas la oportunidad de ganar más libros. En esta ocasión, estamos rifando una suscripción de 3 meses a Storytel, una aplicación en donde podés leer todos los libros digitales y escuchar todos los audiolibros que querás. Además, este viaje es internacional, porque pueden participar oyentes de todo el mundo. Pero aún hay más. Rifaremos un segundo premio entre oyentes costarricenses, en donde la persona ganadora podrá pedir una copia física del libro que desee. Eso sí, el libro debe costar 20,000 colones o menos. Participar es muy sencillo. Primero tenés que seguir en Instagram a Página Cero. Nos encontrás como PG0CR. Segundo, escucha durante todo el año a Página Cero en Spotify. De esta manera, convertinos en uno de los 5 podcasts más escuchados de tu Spotify Wrapped 2026. En diciembre, asegúrate de compartir de manera pública la historia de tu Spotify Wrapped. Etiqueta a PG0CR y decinos desde dónde nos escuchás. A final de año anunciaremos a las personas ganadoras. Por ahora, ponete los audífonos, relájate con Página Cero y viaja con más historias. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Y bueno, antes de terminar el episodio, quiero pedirles disculpas porque siento que he estado out un poco, pero es que sigo enferma. Prometo que se están tomando acciones al respecto. Sí, pobrecita Pame. Y luego espero poder venir con más energía en otro episodio, pero no podíamos dejarle sin episodio esta semana. Entonces nada más esa nota al pie. Cuéntanos cuáles fueron sus interpretaciones de la película. Estaría bien interesante que nos cuenten en mensajes. Estamos en diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, en Patreon y en YouTube como PG0 y en Instagram como PG0CR. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio y les deseamos una muy feliz lectura. Bye, bye. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas Y Manuel Zumbado. en locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez. y Ángela Arias.
Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!